Ok, ok. Esta es la parte número 6 de la demostración 66 de Tkinter. En el video anterior estuvimos construyendo el código para la clase gestión base datos. Sobre una base de datos de tipo Sequelize3 guardaremos la información de los componentes de los repuestos accesorios que se introduzcan desde la interfaz de usuario. También se pueden obtener los registros componentes actualmente almacenados y realizar la eliminación cuando el usuario utilice, presione el botón eliminar, remover. Ok, nos faltan dos funciones. El método actualizar. Entonces, para la actualización necesitamos el ID del componente y el componente en sí, la información del componente. Ok, entonces aquí dentro indiquemos DML, actualizar, asignamos esta literal de cadena de caracteres, especificando comilla doble triple. Ok, entonces diremos update, ¿cómo se llama la tabla? Componentes. Entonces, el nombre del componente, aquí utilizamos la palabra clave set, luego se actualiza el cliente con algún valor y también nos falta nombre, cliente, tipo y además el costo, creo que así se llaman los campos, y de nombre, cliente, tipo. Aquí nos falta, vaya, nos falta costo, que es un número real, un número con parte entera y decimal. Listo. A ver, entonces aquí faltaría costo, que sería el último campo, para respetar ese orden, e indicamos acá componente.costo. Son cuatro los datos que se deben suministrar. El ID se genera de forma automática. Ok, entonces aquí vendría un valor. ¿Qué más falta? Indicar cuál es el registro a actualizar, el que indique ese parámetro. Bien, ¿qué más necesitamos? Ahí ya estaría la consulta SQL de actualización. Utilizamos el objeto cursor, que es una variable instancia de esta clase, e invocamos el método execute. Pasamos como argumento dml actualizar y la información. Entonces la información cuál va a ser componente, punto nombre. A ver si copiamos esto para que nos rinda. Nombre, cliente, tipo y costo. Peguemos aquí. Quedaría de esa manera la tupla que llena los valores de esta cadena. Estos signos de interrogación de cierre son placeholders. Ahí va a ir un dato. Bueno, nos falta uno, el ID, aquí en la tupla de datos. Recordemos que para quitar la ambigüedad con la función incorporada ID que viene en Python, colocamos un underscore al final. Listo. Nos resta invocar desde conexión la función commit para persistir los cambios, para que se realice la actualización. Cuando ya se quieran eliminar los recursos, cada vez que eliminemos un objeto, gestión base de datos, o cuando internamente el ambiente de ejecución Python elimine ese objeto porque ya no se está utilizando previamente, liberamos los recursos de la conexión invocando la función, el método instancia close. Ese método es parte del objeto conexión que creamos aquí. Listo. Nos falta crear una clase extra, la clase componente. Ok. Esa clase tendrá un inicializador con tres valores, ¿sí?
Vendría el ID, el nombre, el cliente, el tipo y el costo, que serán variables de instancia. Dejemos ID, le asignamos lo que trae ID. Ok. Nombre, asignamos lo que trae nombre, cliente. Ok, ahí vamos bien. Esa clase es así de sencilla, no necesitamos nada elaborado. Es, digamos, una Python, es una clase Python básica, como contenedor de datos. ¿Qué más necesitamos? Creo que así quedaría la clase gestión base de datos y componente. ¿Qué sigue? Necesitamos establecer la interacción. Necesitamos establecer la interacción cuando el usuario pulse el botón de agregar, actualizar, agregar, remover y actualizar. Esos tres botones. Ese es el trabajo pendiente que tenemos. Pero bueno, apenas se cargue la interfaz, creemos aquí un método que se llame cargar componentes. ¿Qué va a pasar ahí? Componentes. Sobre el objeto tenemos un error. Bueno, dejemos esta invocación como comentario. Aún no existe la función. ¿Qué queremos que ocurra al principio? Que se llene esta lista, que se cargue esta lista. Ok, entonces cerramos aquí. Previo a la invocación de cargar componentes, creamos una variable que se llame BD, también se podría llamar base de datos, y aquí instanciamos un objeto de tipo gestión base datos. ¿Listo? Invocamos cargar componentes, creemos esa función, colapsemos aquí un momento. Es un método de instancia, por eso indicamos self. Vale. Tenemos en la interfaz un componente de tipo Lixbox al final aquí, LBX. Ese componente debe quedar como variable de instancia, por eso colocamos el sufijo self. Cuando se vayan a cargar todos los componentes de LBX componentes, eliminamos todo lo que haya, desde el primer elemento hasta el último. Ok, y luego llenamos cada uno de ellos. Entonces digamos aquí componentes, decimos cell.bd. Aquí está el método todos. Iteramos por cada uno de los componentes que hay ahí. Bien. Escribimos cell.lbx componentes.insert. Cada elemento se insertará al final de la lista tk.end y el registro a insertar. Bien. Ok. Actualmente no hay registro. Creemos ahora, puede ser aquí en agregar, el método que se encarga de capturar los datos que el usuario digita en los campos de texto y también en el componente combo box. Bien, entonces, a ver, aquí en agregar, tendríamos el nombre del producto. Aquí decimos, necesitamos algo importante para cada campo de texto, una variable que referencie cada uno de los valores que el usuario introduzca ahí. Punto nombre, creamos un objeto de tipo string var. El componente padre de esa variable, esta misma ventana. Al campo entry para nombre, le especificamos la variable que tendrá asociada, cell.nombre. Listo. Ahora cliente, cell.cliente, tk.entry,
corrijo, string var, componente padre, esta misma ventana, text variable será esa variable que acabamos de crear, cliente. Listo. Vayamos al campo costo, cell.costo, escribamos tk.stringvar. Es repetir básicamente el mismo proceso para cada campo de texto. Cell.costo. Aquí falta escribir text variable. Listo. Ok. Para el combo box no necesitamos asociar un string var. Allá adentro con el combo box utilizamos el método get. Muy bien. Entonces aquí en agregar capturamos lo que el usuario haya escrito en esos campos de texto. Entonces vendría el nombre, decimos cell.nombre.get. Listo. Luego vendría el cliente, cell.cliente.get. Ok. El tipo, cell.cbx, tipo.get. Ya está. Y nos falta el coste. Cell.costo.get. Recordemos que costo es costo, cliente, nombre son variables de tipo string var. De nombre, cliente, costo, quitamos el espacio que haya al final, al principio y al final, con la función strip. Todos esos campos de texto deben tener contenido. Ok. Entonces, ahí podemos hacer lo siguiente. Decimos nombre, calculamos la longitud. Si no trae nada, aquí podríamos decir si es igual a 0 o cliente, la longitud de ese campo, es igual a 0 o la longitud de costo es igual a 0, mostramos un mensaje de alerta y terminamos la ejecución de agregar. No se realiza ninguna operación. Evidentemente, antes de return, utilizamos el módulo, el submódulo MessageBox y mostramos un mensaje de advertencia. Creamos aquí mensaje. El texto de detalle será todos los campos son obligatorios. Podemos hacer la validación campo por campo, pero estamos simplificando. Ok, como no son muchos campos, podemos decir todos los campos son obligatorios. Bien. Ya que el usuario únicamente tiene que verificar 4 campos, nada más. Son 4. Visualmente puede hacer la detección de forma muy rápida. Listo, entonces aquí creamos un objeto de tipo componente. Pasamos el ID, no tenemos ID. ¿Por qué no tenemos ID? Porque al momento de crear el componente no conocemos el ID. La base de datos se encarga de hacer esa tarea por nosotros. Entonces vendría el nombre, luego vendría el cliente, el tipo y el costo. Quedó mal escrito esto, cliente. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos la base de datos, cell.bd.insertar. Pasamos como argumento el componente que acabamos de crear. Después de eso, invocaremos una función auxiliar que se va a llamar limpiar. Nos sirve esta misma función. Limpiar. Ya está. Ok. Entonces tenemos pendiente 2 tareas en general, remover y actualizar. En el siguiente video nos concentraremos en ese par de tareas. Hasta la próxima.